Hola amigos, buenas noches. Les habla Gustavo Martínez Cortés. Este es nuestro programa número 17 del programa Disruptiva Forense. Agradecemos a nuestra casa Insigne Radio, a nuestro rector, el doctor Edgar Rodríguez, por la oportunidad de difundir ciencias y técnicas forenses de la realidad, mi querido maestro. Vamos a dejar atrás el paradigma de la criminalística obsoleta. Este es nuestro programa número 17, a petición del público que se quedó picado y entusiasmado con el programa número 16. Hoy nos acompaña nuevamente el perito criminalista, el maestro David Rodríguez Gutiérrez, para que hablemos de un tema muy... ¿Les gustó cómo cerramos el programa anterior del metaperitaje y de los peritos de escritorio? Y hoy vamos a hablar algo muy importante, que es metaperitaje o prueba de refutación. Para esto la intención es generar debate, la intención es generar una dinámica de preguntas y respuestas. Estamos abiertos a la opinión. Esto no es una demagogia forense donde lo que digamos nosotros es lo que debe de ser. Mucho tiempo estuvimos bajo ese dogma criminalista donde el que habla es el maestro y punto. No, ya la situación de la criminalística no es así, y es por eso que hoy estaremos monitoreando la página. La maestra Alondra, quien está aquí y hace posible esta transmisión, moviendo cámaras y micrófonos. Allá atrás de las cámaras presente ella. Hola. Vamos a estar monitoreando sus preguntas, y con esto, mi querido maestro, vamos a darle antes que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido maestro. Llegué, venía con un tiempazo, pero empezó el tráfico aquí. Ciudad de México es el estado, lugar donde haces 2 horas de Ciudad de México, Ciudad de México. Sí, nuestra Ciudad de México. Puedes ir con todo el tiempo del mundo, dices voy a llegar con tiempo, y de un momento a otro ya se atoró un elefante en el metro, unas personas llevaban 5 cochinos y se les escaparon en el metro, y ya se pelearon, alguien llevaba clandestinamente un avión y en viaducto se les cayó o no cupo en el puente de Tlalpan. Entonces, así es Ciudad de México. Nuestra linda y hermosa Ciudad de México es algo subgéneris, ¿no? Y entonces, mi querido maestro, vamos a dar una visión de cómo es que hoy se está utilizando el metaperitaje y cuál es la realidad jurídica del metaperitaje y obviamente de la prueba de refutación. Sí, bueno, fíjate que la vez pasada que terminamos cerrando el tema y me dijiste, ¿no?, del metaperitaje, yo te dije, ya, un metaperitaje, sí, y yo lo sé, yo sé muy bien que tú personalmente has controversiado la existencia del metaperitaje, ¿no? Y de manera muy acertada lo has comentado, ¿no? ¿Cuál es su validez jurídica, cuál es su existencia? Y el tema de ahorita precisamente es metaperitaje o prueba de reputación. Recordemos el artículo 390, que lo tengo a la vista, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la sección 6, a partir del 388, el 390 se habla sobre otras pruebas, ¿no? Y el 390 precisamente habla sobre medios de prueba nueva y de reputación. Y aquí nos marca muy bien, ¿no? Si en ocasión de la remisión de un medio de prueba sugiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. Estamos hablando de prueba nueva. ¿Sí? El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba superviniente o de reputación. ¿Sí? Entonces estamos hablando que cuando se duda de la autenticidad, veracidad e integridad de una prueba, y yo entiendo cuando el perito mencionó en su dictamen
alguna conclusión ya estaba carente de técnica, carente de sustento científico, entonces podemos advertir que el perito está mintiendo, está incorporando información errónea, información falsa, que queremos pensar es derivado de una falta de criterio científico, de rigor metodológico. Evidentemente, un dictamen pericial, todos lo sabemos, debe de cumplir con un rigor científico muy específico, que es lo que llamamos la metodología aplicada a la investigación criminalística. Y todo tiene que ir aplicado al método científico. Y ahí tenemos esos pequeños detalles, ¿no? Que hay dictámenes periciales que le meten ahí método empleado y le empiezan a poner deducción, inducción, análisis, síntesis, analítico. Espérame, analogía, ¿no? Espérame, eso para empezar no es método, ¿no? De deducción, inducción son razonamientos. Sí. Son razonamientos. Y ahí empezamos con las situaciones, ¿no? Cuando le meten el método analógico, no, espérame, no podemos meter analogía porque en ningún caso es similar, o sea, no son iguales, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Ese de analogía se escucha muy rimbombante, sí, pero cuando analizas la analogía, que significa comparar algo con otro, sí, ahí dices, espérame, no puedes decir que este es igual al otro, entonces regresaríamos a lo que estábamos echando abajo, que era la prueba tasada. sí. No, la prueba tasada era que funcionó allá, funcionó aquí, y por ende me va a funcionar a mí. Todas las teorías del caso, todos los eventos son totalmente diferentes, maestro. Sí, pues no podemos hacer eso. Y yo pienso que tal vez el perito se esté equivocando en poner análisis y lo confunde con analogía, que son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Son cosas muy diferentes la analogía y el análisis. Y vamos, así se avienta en el dictamen. Yo lo hice muchas veces en la fiscalía, así lo hacíamos. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo un formato, bajo un manual de operatividad, un manual que se nos da y que tenemos que seguir de manera rigurosa. En ese manual de operación de la criminalística, pues ya se nos dan los formatos, se nos dan los apartados que debemos de manejar y el contenido que debe de advertir ese dictamen pericial, porque así son los dictámenes, ¿no? Entonces, como peritos de fiscalía, seguimos un formato, inclusive hay un software, ¿sí? Ya vienen los formatos precargados, ya solamente el perito lo que hace es ir descargando la información en esos formatos precargados. Ese es un gran problema, mi querido maestro, es un gran problema, amigos, porque abandonamos los machotes, pero con el tiempo se convirtieron en formatos. Su formato. Y los peritos dejaron o los obligaron a dejar de utilizar el razonamiento lógico deductivo que caracteriza al criminalista y al investigador forense para limitarlos en estas certificaciones internacionales en algo que se llaman formatos. Y hoy tenemos una serie de protocolos, que es una protocolitis, ¿no? Una enfermedad de protocolos, y tenemos una formatitis que limita al perito en el estudio, ¿no? Y lo que es peor, en el análisis. Yo lo he dicho, mi querido maestro, que quien habla de metaperitaje es perito del 2016 para acá, porque antes ya se hacía el metaperitaje. Fíjate que el metaperitaje ya ha existido desde antes, pero tenía otro nombre. Yo creo, desde un particular punto de vista, que el antecedente es el tercero en discordia. Punto a favor. Ah, gracias, ¿no? Sí. Era el tercero en discordia, el cual era un perito que venía a determinar quién de los dos tenía la razón. ¿Sí? Y ahí el juez se le hacía caso, ¿no? Sin embargo, te voy a hablar de la Fiscalía, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde orgullosamente yo ahí estudié, y ahí aprendí, y ahí aprendí, o mal aprendí, pero creo que sí que aprendí. Teníamos o existe una área de supervisión. Sí. Esta área de supervisión es requerida cuando el Ministerio Público advierte que el dictamen del perito no conserva o no guarda las formas y el contenido no se ajusta. Puede ser una, ¿no?
o advierte el fiscal, la fiscalía, que ese dictamen pericial no contesta de manera certera o con falta de rigor metodológico lo que le están preguntando. Entonces es cuando se solicita la intervención de un área de supervisión, y el supervisor lo único que va a hacer es hacer una crítica, un análisis crítico del dictamen, no del hecho, sí, solamente del dictamen, señalando las posibles omisiones o errores metodológicos, y le sugiere al perito, le sugiere que atienda a esas observaciones, le sugiere, porque hasta donde yo recuerdo existe autonomía técnica. Sí, la autonomía técnica. ¿Sí? Entonces, ahorita no recuerdo el artículo, porque ya no lo recuerdo, pero existía una autonomía técnica en donde el perito era responsable de sus propias conclusiones y de su dictamen, ¿no? Si a pesar de esto el perito no atendía a esas observaciones por parte del área de supervisión, pues bueno, ya estaba bajo su propio riesgo de que la Fiscalía o el Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación por un procedimiento inadecuado, por lo que ustedes gusten, ¿no? Y ahí pues ya tendría que ver servidores públicos, ya sería otro rollo. Sí, ya era. Aquí habrá que ver, por ejemplo, esa es la analogía que se da, bueno, esa es la historia de, sí, es la forma de actuar de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí. Por ejemplo, aquí en la Fiscalía General de la República, todas las áreas tienen un perito supervisor, que es el que tiene más experiencia. Claro. Y este perito constantemente de todas las delegaciones de la PGR pide 2 o 3 peritajes y les da una revisada. Y se revisa la forma, no el fondo, ¿no? Porque como bien dices, la autonomía del perito. Y ese sería lo que es el tercero, ¿cómo se llama? Ese sería la revisión que hay, por ejemplo, cuando es un asunto relevante para la Fiscalía General de la República, todos los dictámenes, todos los peritos que intervienen en esa carpeta de investigación se mandan a sus áreas con su supervisor y les dan una revisada a fondo, les dicen asuntos relevantes. Y eso sería lo que sería el metaperitaje, una revisión, ¿no? Pero el metaperitaje, bien lo dijiste, coincido contigo, mi querido maestro, yo lo he estado diciendo así, el metaperitaje, su antecedente en el sistema anterior era el tercero en discordia. Todos los que fuimos peritos desde antes del 2016, pues hicimos terceros en discordia. Yo hice, no sé, cientos, tal vez, cientos, hicimos cientos, porque el tercero en discordia era cuando no había, ¿te acuerdas? Esas juntas de peritos. Las juntas de peritos. No, o sea, y para los que son peritos de escritorio, pues les vamos a dar una refrescada de memoria de lo que fue el trabajo pericial. El maestro y su servidor manejamos el sistema anterior porque nos hicimos peritos en el sistema anterior, ¿no? Entonces había una figura que se llamaba junta de peritos, que era cuando se llamaba al perito oficial y al perito particular para que unificaran un criterio. Para que debatiéramos. ¿No? Se debatieran las controversias. Debatíamos controversias. Se especificaba el punto de controversia en nuestros dictámenes y sobre eso debatíamos y nos lanzábamos puros jabs. Puros ya, no puras fintas, de repente conectábamos uno, el otro nos conectaba otro, pero a final de cuentas, la gran mayoría de las ocasiones, pues no acordábamos nada. Realmente yo me sostenía en mi conclusión y el perito contrario pues, se sostenía en lo suyo. Y el perito oficial, fíjense bien, nos sosteníamos en nuestra conclusión porque a veces nos dábamos cuenta que efectivamente teníamos algún error, pero para nosotros era muy peligroso rectificar un dictamen pericial porque entonces podríamos ser motivo de una sanción. Exacto. No podíamos recular. ¿Por qué? Porque atrás de nosotros estaba supervisión. Dicen, ok, entonces incorporaste información inadecuada, te doblaste, te vendiste, te compraste. Sí, en serio. Claro. Entonces el perito oficial decía, ni modo, yo me tengo que sostener, así esté equivocado, me tengo que sostener en mi conclusión porque sé que atrás de mí viene una responsabilidad profesional y la fiscalía me va a torcer. Y ahí ¿cómo se llama?
Sí. Terminábamos, por ejemplo, acá a nivel federal era ratifico mi dictamen en todas y cada una de sus partes, tan, se acabó. Anteriormente se acostumbraba así, ¿no? Llevábamos el dictamen, protestábamos cargo, nos daban 10 días para presentar el dictamen. En esos 10 días llegábamos ahí, ya sea en oficialía de partes o directamente presentamos el dictamen y en ese mismo acto ratificamos nuestro dictamen, ¿sí? O a veces nos citaban a una audiencia para ratificar y en esa ratificación, pues ahí nos empezaban te imponías, sí. ¿no? Y ahí, por ejemplo, mis queridos amigos, ahí sí cabía la parte de la definición donde decía que el perito auxiliaba al órgano procurador, porque cuando no había unificación de criterios entre el perito particular y el perito de la defensa, perdón, el perito oficial y el perito de la defensa, sí. ¿No? Cada quien ratificó su dictamen en cada una de sus partes. El abogado de la defensa decía, señoría, toda vez que no hubo unificación de criterios, solicitamos que se pida, que este juzgado pida a un perito tercero en discordia a Fiscalía General de la República, a Fiscalía a una entidad neutra, ¿no? Ajá, totalmente ajena. Si era de Ciudad de México, Distrito Federal, yo tenía un perito particular, pues venía un perito del Tribunal Superior o un perito de Fiscalía General. Este perito analizaba ambas pericias y con base en ambas pericias él proponía un dictamen en donde señalaba cuáles eran sus apreciaciones técnicas y decía, este perito... Y ese era el antecedente. Sí, ese era el antecedente. ¿Por qué? Porque tú como perito tercero en discordia te nombraban, sí. Te imponías, sí. Pedías copia del peritaje oficial, copia del peritaje particular, el expediente, lo leías uno, leías otro, leías el expediente y tú hacías el nuevo dictamen. Sí. ¿Para qué? Para darle razón al juez, y entonces ahí sí éramos auxiliares del juez, sí. Porque le emitías el dictamen al juez directamente. Sí. Esa definición ya no cabe, porque hoy los peritos no le emiten el dictamen al juez. No, fíjate que ese es un detalle. El dictamen se emite a quien te lo solicita. Sí. Porque a mí como particular me dicen, hay que dirigirse al Ministerio Público, perdón, pero que me está parando eres tú. Claro. Es órgano de prueba tuyo, sí. No del Ministerio Público. Dirígenos al juez, entonces volvemos a lo mismo. El juez ni siquiera va a leer mi dictamen. En el sistema actual, ojo, en el sistema actual, ¿no? El juez ni siquiera va a leer mi dictamen, me va a escuchar a mí. Entonces el dictamen te lo dirijo a ti que me lo estás pidiendo. Claro. Pero bueno, son detalles, ¿no? Que hoy en día, pues a final de cuentas, vienen a repercutir en una adecuada presentación en la audiencia de juicio oral, en el sistema de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso nos lleva, por ejemplo, a buscar los antecedentes jurídicos, porque hoy la criminalística, como soporte científico y técnico del derecho, pues tiene que buscar raíces jurídicas para sustentar la participación. Yo les decía, por ejemplo, que los que hablan de metaperitaje, pues hablan de metaperitaje de 2016 para acá. Pero, si nos vamos al Código Federal de Procedimientos Penales derogado, del 220 al 239, es el capítulo de los peritos. Ahí hablaban, en el 236 hablaba de la Junta de Peritos, sí. Y decía que cuando no se pusieran de acuerdo era necesaria la intervención del perito. Exactamente. Y ahí tenemos el antecedente, se sepulta el Código Nacional, el Código Federal de Procedimientos Penales se deroga porque entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces hoy, por eso yo digo que las definiciones, y lo digo así ciertamente, las definiciones de criminalística de Montiel y de Moreno González, con todo respeto para mi doctor, ya no son viables. Porque comentamos hace 8 días, ¿no? Ya no somos auxiliares. Hace 15 días, sí. Ya no somos auxiliares de los jueces. No, de los jueces jamás, no. Tampoco lo que comentamos la vez pasada, tampoco investigamos delito, no ofrecemos pruebas, ni descubrimos al criminal, eso ya lo hemos comentado hace 15 días, ¿no? Hoy en día nos convertimos, ilustramos. Sí. ¿Estás de acuerdo? No sé, ilustramos. Aportamos información. Sí, yo por ejemplo digo que los peritos somos quienes damos la verdad científica y técnica a un abogado. Él esto lo convierte en verdad jurídica y se enfrenta en un juzgado con otro abogado, sí, la contraparte, y los dos van a sustentar sus teorías del caso con información que se vierte en una
conclusión. Yo por ahí vi un curso que decía que ven y te enseño a analizar la evidencia. Discúlpeme, la evidencia es el resultado del análisis. No hay, tú no analizas evidencia, analizas indicios. Analizamos indicios. Dos puntos. Bueno, apúntele, maestra, esto está muy bien. Sí. Bueno, entonces ya sabemos bien cómo funcionaba antes, ¿no? Ahora bien, cuando el abogado advierte que en el dictamen pericial de la Fiscalía el perito incorporó información, falta de metodología, falta de análisis adecuado, y pudo haber incorporado información falsa, bueno, pues ahí viene la prueba de reputación, digo, si hay alguien por ahí que nos corrija, y muchos incorporan precisamente lo que conocemos como metaperitaje, ¿sí? Que esta figura de metaperitaje realmente aquí en México se ha venido incorporando de manera reciente, ¿no? Que ya es un término no tan nuevo, ya se incorpora en otros países. Ahora vamos a ver algo de bibliografía, ¿no? Pero aquí es donde viene, desde mi muy particular punto de vista, yo ya me han pedido metaperitajes, ¿sí? Yo no me peleo con el abogado, le digo, es que eso no, yo lo hago, analizo, si el abogado considera que es de utilidad para sus pretensiones jurídicas en la prueba de reputación, adelante, ¿no? Yo no estoy peleado con el dinero ni con el trabajo. Claro, no. Es un producto que se vende. Es un producto, ¿sí? Exacto. Ok, fíjense bien. Sin embargo, atendiendo al 261 del Código Nacional, se incorpora como prueba, pero es aquí donde vamos a entrar en ese análisis, ¿no? Una prueba, de acuerdo al 261 del Código Nacional, es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, ojo, hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia desahogada bajo los principios de mediación y contradicción, se irá al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos, materia de la acusación. Ojo, este último párrafo dije, hechos, materia de la acusación. Atendiendo a que un hecho es una conducta desplegada por un sujeto, el cual se le impuso una acusación sobre la cual tiene que responder. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? El metaperitaje no versa sobre los hechos, versa sobre el dictamen, no versa sobre el hecho. Y un medio de prueba, una prueba, versa sobre hechos, materia de acusación. Y el metaperitaje versa sobre el dictamen. Lo que va a ser un metaperitaje, como hace rato lo comentamos, es bajo la técnica de análisis crítico, así se llama la técnica, análisis crítico, establecer si ese dictamen cumple con el rigor científico requerido, como son la metodología aplicada de manera adecuada, la bibliografía sustentada debidamente, que las técnicas fueron las correctas y que estas técnicas sean de reconocimiento por la comunidad científica internacional. Porque yo puedo sacar un libro y decir que esa es mi técnica, ¿no? Pero cuando preguntamos, ¿y de qué libro lo sacó? Pues quién sabe quién será el autor. De ahí que, fíjate qué chistoso, ¿no? Que lo mejor es basarse en publicaciones científicas indexadas, o hay otro término para las revistas. Hay publicaciones indexadas y colegiadas. Sí. Porque hay libros que alguien puede sacar y no tiene reconocimiento por la comunidad. En cambio, una publicación científica indexada o una publicación científica colegiada sí tiene la veracidad y el reconocimiento de una comunidad. Eso es lo que nos alcanza a saber nuestra poca experticia, ¿no? Ahora, el metaperitaje efectivamente versa únicamente sobre el dictamen pericial. Y lo que pretende el metaperitaje es exponer la falta de rigor científico del dictamen, en el caso de Fiscalía, ¿no? Por lo general se ofrece. Por lo regular se ofrece. Pero Fiscalía también puede ofrecer su metaperitaje. Claro. Que yo nunca lo he visto, que lo haga. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Porque Sí. para ellos, porque el perito, el supervisor de esa especialidad Sí. lo haya liberado, ya cumplió ¿cómo se llama? Lo que marca el manual. Hay que tomar en cuenta también, como bien decía el maestro,
que los peritajes oficiales están versados sobre manuales de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, yo vi una juez que le preguntó, una ministerio público, un abogado de defensa le preguntó, perito, pero ¿usted no investigó más, perito? No, porque a mí me dijo el ministerio público, me preguntó esto y yo le respondí eso. Ya hacía eso, ya hacía eso. Yo me hacían una pregunta, una respuesta. Sí. Y esto tiene una razón de ser. Y regresamos a los manuales de operatividad de las fiscalías. Un dictamen de levantamiento de cadáver. Vámonos a un dictamen de levantamiento de cadáver. El formato no ha cambiado. Es casi el mismo de hace 10, 15, 20 años. Fíjense, viene lo que es el exordio, la presentación del dictamen, el que suscribe el perito oficial, ¿no? Planteamiento del problema. Y lo que comentábamos hace 15 días, acudir al lugar de intervención, a llevar a cabo el procesamiento de indicios, su levantamiento, su recolección y la elaboración del dictamen pericial, Eso no es un planteamiento de problema. Eso es una petición ministerial o una actividad que te están pidiendo. O una instrucción. Una instrucción. Al fin y al cabo, ¿no? Se constituye y vea si hay indicios. Si eso, hay indicios. Y eso no es un planteamiento de problema. Atendiendo estrictamente a lo que es la metodología científica, eso es únicamente algo que te está pidiendo que hagas y no es un planteamiento de problema, porque ni siquiera estás advirtiendo cuál es la situación que estás enfrentando. Posteriormente te dicen ubicación del lugar, sale. Descripción del lugar, examen del cadáver, todos los apartados que ya conocemos de un dictamen pericial. Al final viene un apartado que dice consideraciones, hallazgos técnicos susceptibles de ser demostrados. ¿Sí? Ok. Conclusiones. Y viene la pregunta, ¿por qué concluyes sobre algo que no te preguntaron? Porque no te lo preguntaron. Los apartados del dictamen son bien específicos. Planteamiento del problema, descripción del lugar, ubicación del lugar, descripción del lugar, examen de indicios, examen del cadáver. Y ahí viene anfiteatro, signos cadavéricos, medio de afiliación, protocolo, etcétera, etcétera. Está bien, está perfecto, está bien, muy bien. Pero viene un apartado que dice conclusiones. Y las conclusiones, estrictamente en el sentido metodológico científico, atienden a preguntas de investigación, las cuales atienden a un planteamiento del problema. Entonces, a mí me lo preguntó, en paz descanse, Guillermo Sayas. Y me dijo, ¿por qué concluyes de esa manera? Yo, por ejemplo, les digo... Porque así me dice el manual, ¿no? No, y aparte porque así lo permitió el coordinador o el supervisor, ¿no? Sí. Porque aquí hay que tomar en cuenta que muchos coordinadores de servicios periciales o jefes de peritos reciben las peticiones así, por no enfrentarse y porque seguir pensando que el perito es auxiliar del Ministerio Público. Y no es así. Yo les digo a los abogados, quieren tirar al perito, que la conclusión sea la respuesta de la petición. Si no hay petición, ¿cómo hay conclusión? No puede existir, ¿no? Así de simple. Pues ahí viene precisamente de donde se agarra uno del metaperitaje. Pues ahí se agarra uno precisamente, ¿no? El metaperitaje únicamente vamos a exponer falta de rigor científico y falta de rigor metodológico. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a exponer en el metaperitaje? El perito, cuando pasa a exponerlo, si es que se lo acepta el juez como prueba de reputación, hay que decir algo, ¿no? El abogado tiene que ser muy hábil para poder incorporar una prueba de reputación, en este caso un metaperitaje. Si en contrainterrogatorio ya evidenció las carencias metodológicas del perito, ya no necesita el metaperitaje. Pero por ejemplo ahí, ¿sí? Yo como abogado de Ministerio Público, ¿no? El 272 es claro. El 272 solamente habla de peritajes. ¿Sí? No habla de metaperitajes, sí, contradictámenes, no. megaperitajes, sí, no habla. Yo, por ejemplo, les he dicho a los ministerios públicos, cuando les pongan un metaperitaje, contrainterroguen al perito particular. Perito, ¿en qué artículo del Código Nacional está versado o está radicado el metaperitaje? Sí. Ahí sería la objeción por parte del abogado, ¿no? Pero es que no le compete al perito establecer el aspecto jurídico. Pero debe de saber.
Debería de saberlo, ¿no? Debería de saberlo. Porque si yo te pregunto a ti, perito, ¿en qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales está radicada la prueba 9 de la prueba de refutación? Sí. El 190. Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo entiendo que se vende, yo entiendo que es un producto, pero tendría mayor certeza una prueba de refutación. El maestro Eric Rauda tiene unos videos muy buenos, y a mí, por ejemplo, quien me enseñó a trabajar la prueba de refutación es mi querido maestro Armando Vargas Nájera, que él se iba con eso, ¿no? O sea, el peritaje no es actual, la ciencia no es, ya cambió, la técnica ya no es. Aquí, ¿quién tiene que hacerlo? 136 del Código Nacional, consultor técnico. Perito, léeme esto. ¿Qué me quiere decir? ¿Está bien esto? Está hablando ¿Está bien esto? Está Sí. hablando. ¿Sabes qué? Que te está hablando de la prueba de, no sé, de Blue Star. Sí. Perdón, de Luminol. Bueno, no está. ¿No? Bueno, para los que... Sí, de Luminol. Luminol era la antigua, no está. Está hablando de Luminol, Luminol. eso ya no existe. Sí. Hoy está hablando de esta técnica, eso ya no la hace. Sí. Oye, esto. Entonces, ¿cómo lo rebatimos? ¿Qué quiere decir contundentemente? Vete a la prueba de refutación. Sí. ¿Por qué? Porque ahí estás cumpliendo lo que dice el 390. No es certera, no es viable, ya dejó de ser exigible. Y entonces lo que quieres hacer, la prueba de refutación no va en contra del medio de prueba, va en contra del resultado. Va en contra del resultado, ¿no? basado en la mala técnica aplicada. Exacto. Y fíjate, a ese respecto, hay una vez, aquí te lo digo, ¿no? De acuerdo a doctor Diego Roberto Salomea, la finalidad del metaperitaje es encontrar concordancia, omisiones, errores en los que haya incurrido un perito al momento de confeccionar su informe pericial, no por desconocimiento, sino a veces por la naturaleza o la natural sobrecarga laboral que mantienen los peritos expertos o a sus estamentos de investigación forense. Si existen omisiones o errores, la conclusión del examinador será distinta a la evacuada de un informe sometido a metapericia. Por el contrario, si no existen errores, habrá convergencia en las conclusiones. Eso es lo que nos dice el doctor Salomea. Y aquí tenemos un buen amigo tuyo. Metaperitaje es una evaluación científica y metodológica realizada por pares. Y eso es bien importante. Hazme un metaperitaje de psicología, soy criminalista. Bueno, uno de DACTI, soy criminalista de campo. Solamente lo puede hacer uno de DACTI, uno de balística, uno de balística, uno de medicina, uno de medicina. No lo puedo hacer, yo no puedo hacer un metaperitaje de un área que no es mi especialidad. Exacto. Jamás. 12, hay que decirlo así. Yo, Gustavo Martínez, tengo 21 años como perito evaluador de bienes muebles. Sí. El metaperitaje tiene que ser hecho por una persona que tenga más conocimientos y más experiencia que yo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a demostrar conocimientos. Aquí el entendido, por ejemplo, de que la prueba por pares, pues nosotros lo entendemos como peritos, la prueba pericial. La prueba pericial nace de la prueba por pares, ¿no? Vamos a saludar a la doctora Maggie Serna desde San Luis Potosí, un abrazote. Gracias. Ricardo Salazar, muchas gracias. Cristian, mi alumno, muchas gracias muchachos. El doctor Azael, muchas gracias. Mari Cabrera, gracias. Azael Escobar, muchas gracias, Azael. Daniel Hernández de Cuernavaca. Marcos Jiménez. Pues sí, aquí está viendo buen Paco, tu muchacho. Marco Ayanda, sí, Francisco, y también Manuel, gracias. Gracias. Todos estamos aquí. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué más nos dice? No solo se trata de que existe evidencia científica, sino de que esa se pueda justificar, contrastar, verificar e incluso comprobar desde la epistemología que les corresponda. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ahí, yo siempre he criticado, mi querido maestro, que no se sepa la diferencia entre indicio, evidencia y prueba, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver que dicen abogados, le voy a llevar evidencias al juez, le voy a llevar pruebas,
¿Y cuántas pruebas le vas a llevar? ¿Le vas a llevar 1 kilo de pruebas? ¿Le vas a llevar 1 litro de pruebas? Porque la prueba no existe físicamente, la prueba existe en la convicción de los 3 jueces cuando escuchan el interrogatorio y el contrainterrogatorio del perito. Es eso, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dices que la evidencia se la llevaron de la escena del crimen. Desde ahí, o por ejemplo, el vehículo no es un indicio, ¿no? El arma de fuego tampoco es un indicio, ni mucho menos evidencia. ¿Por qué? Porque estamos adelantándonos procesalmente a un análisis. Y segundo es que yo como perito hice ¿cómo se llama? Yo como perito hice la inspección. ¿Usted hizo la inspección, perito? Sí. ¿Y qué artículo lo fundamenta usted para hacer inspección? Porque el 267 es un acto de investigación, lo hace el policía. Ese tipo de contaminaciones nos hace mucho daño. El 251 ahí establecen todos los actos de investigación. Sí, y los hace el policía. Y los hace precisamente la policía, ¿no? Que se auxilia de personas con conocimientos especiales. 368 es diferente. Pero es que el 368 nos habla directamente de la prueba. Lo que tú dices es cierto. Pero ahí yo he hecho, por ejemplo, mi querido maestro, una corrección, y quiero en el próximo libro de cadena de custodia. El 367 es muy, muy bueno. Y debe de decir que cuando el conocimiento de lo inspeccionado supere el conocimiento del policía, será necesaria el análisis del perito. Porque dice, si lo cree conveniente. Y hay muchos errores en el Código Nacional. Sí, hay muchos vacíos, ¿no? Muchas lagunas ahí. Y una de esas lagunas es precisamente el metaperitaje, ¿no? Bien dice una máxima del derecho, lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, antes de el metaperitaje, ¿de dónde viene? Sí. ¿Viene de algún país? Yo sé que viene de Chile, no sé tú. De Chile y de Ecuador. Viene de esos dos. Aquí tengo 2 artículos, uno de ellos es de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, que habla sobre los fundamentos del análisis crítico, que es precisamente la técnica que se aplica para analizar un dictamen, ¿no? Concepto de validez y condiciones básicas para el análisis. Hay otro libro, que está Introducción al análisis crítico en la investigación social, acerca del valor de los llamados metaperitajes sobre evaluaciones periciales psicológicas. Ahí es donde nace originalmente, por lo general, el metaperitaje en psicología. Exacto. Y ahí pues ya lo trasladaron para acá. Y este libro, no te voy a decir de qué libro es, de qué año es como del 2012 más o menos. Ahí, antes de buscarle, quiero saludar a la maestra Ana Cadena. Ella es experta en prueba de refutación de psicología. De hecho, es la precursora del análisis, de la realización de la prueba de refutación en psicología. Estuvo en la Suprema Corte de Justicia y en Fomento Politécnico, nuestra casa hermana, entre INSIGNE y Fomento Politécnico, 2 instituciones que dan puerta abierta a la difusión de ciencia y técnica forense. La maestra Ana Laura es una experta en esta materia. Y la prueba de refutación, la prueba metapericial en los procesos judiciales del doctor Diego Salamea Carpio, ya se llama, así lo pueden buscar en internet, la prueba metapericial en los procesos judiciales. Este es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y editado en Ecuador. Sí, efectivamente, y viene de Chile precisamente. No sé tú, mi querido maestro, dime, yo por ejemplo vi un director de servicios periciales de la Ciudad de México que decía que en cadena de custodia se hace lacrado y perennizado. Y sí existe. Por ejemplo, tú vas ves la cadena de custodia de Perú y existe el concepto de perennizado. Pero si tú como perito dices, es que yo realicé la perenización, y todo el mundo se va a quedar así como que... Nos vamos al principio de la endoscopia, no perenidad. Ajá. Sí. Pero, y por ejemplo, aquí tú dice el procesamiento de los indicios. En Argentina dicen secuestramiento de indicios. Sí, términos. No, y tú dices, imagínate en un juicio oral aquí en México, dice, yo hice el secuestramiento de los indicios. Órale. Y todo el mundo se va a quedar, bueno, y
Sí. Aquí yo lo que veo, mi querido maestro, es la importación de conceptos que no son defendibles en la criminalística mexicana, porque ciertamente existe el lacrado. El lacrado existe en cadena de custodia de Centroamérica, pero en México es sellado, ¿no? Y bueno, no, perdón, penalizado es sellado. Cuestión de terminología. Ajá. Pero luego, por ejemplo, si tú me dices en un juicio oral, ¿usted realizó el lacrado perito? Sí. ¿En qué parte de su manual viene descrito esa palabra? Sí, ¿no? Eso de dónde lo sacó. Pues ¿y sabes cuál es el gran problema, mi querido maestro? Que, por ejemplo, luego esos cursos y esas formas de hablar comprometen al perito en un juicio oral. Sí, entonces pues tenemos que basarnos en bibliografía con términos mexicanos. Uh-huh. De hecho, definitivamente sí. Vas esa también la tenía. Por ejemplo, hay una tesis aislada que es la 2024-155. ¿Sí? Es una tesis aislada 2024-155 que nos habla sobre la valoración de la prueba pericial en la audiencia de juicio oral, que implica controlar racionalmente las inferencias del perito. Es una tesis aislada, pero nos sirve como referencia. Y fíjate bien lo que dice esta tesis, es muy interesante, ¿eh? Conforme a la doctrina del razonamiento probatorio, si bien respecto de la prueba pericial existen algunas de potencial grado de confiabilidad como el ADN, eso no quiere decir que sea totalmente confiable, fíjate. No porque sea de ADN y tenga el 99% de certeza, vamos a confiar en ella. Dice, el juzgador debe verificar que ese elemento de juicio se realizó en las mejores condiciones y, sobre todo, controlar racionalmente lo que asevera el experto en la audiencia de juicio oral sobre los hechos relevantes del proceso. Además, a pesar de que es indispensable que el decisor obtenga el conocimiento técnico que pueda proporcionar un experto a manera de testigo sobre estos sucesos, la adquisición de dicha información no debe darse en automático, esto es, sin justificación alguna, o bien solo por las circunstancias de que dicho experto cuente con ciertas credenciales o reconocimientos. No porque yo sea Montes Sosa, sea Moreno González, tengas un doctorado, no porque yo sea el non plus ultra de Magister Vixen y me presente con miles de nombramientos, ya me van a creer. Sí, no es así. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que menciona esta tesis para poder evaluar una prueba pericial? 1. La referencia a la aplicación previa de técnicas y autoridades que utiliza el perito para extraer datos o conclusiones plasmadas en el informe correspondiente a su relevancia, así como su aceptación por la comunidad científica internacional o nacional. O sea, que las técnicas que yo empleé sean técnicas sustentadas científicamente y aceptadas por la comunidad científica. O sea, nada más porque yo quise. Sí, aquí lo que tratamos de hacer es de eliminar esas pruebas, pseudopruebas periciales o pseudodictámenes interpretativos. De hecho, hay una propuesta de reforma del 68 en el cual se propone dejar de lado o ya no tomar como referencia dictámenes interpretativos como la grafología, ¿no? Y ni siquiera aceptan, ¿no? Y pruebas proyectivas en psicología. Pero te voy a decir una cosa, mi querido maestro. Aquí quien tiene la culpa es la ignorancia de los jueces que aceptan esas dictámenes, ¿no? Y la verdad, yo me he encontrado peritos que dicen, bueno, es que estudia grafología para conocer el nivel de maldad de la persona. Yo no me he encontrado dictámenes de grafología, ¿eh? Madre de Dios. Sí, no, yo no me he encontrado. O conoce si tu defendido es inocente o culpable con la grafología. No, dices tú, bueno, y existen, sí, pero alguien tiene la culpa de que existan esas situaciones, ¿no? Aquí yo siempre lo he dicho, por desgracia los peritos no estamos en el 105, que es donde están los actores del proceso penal, pero debido a que no estamos, los que están ahí necesitan una certificación en criminalística, y criminalística real, alejada de los peritajes y de los dogmas que nos enseñan peritos que están detrás del escritorio. Porque lo repito y lo digo nuevamente, o sea,
que tú tengas todo el tiempo para escribir cuestiones que ya no son viables. A mí me han dicho, oye, en el libro, ¿por qué no citas a Juan, Pedro y Lupita? Porque los libros de Juan, Pedro y Lupita son inviables. Ya no tienen razón de ser, podrán ser tomados como antecedentes o como historia, pero ya tomarlos en consideración es como tomar en cuenta ahorita, y no sé si hay amigos médicos aquí, retomar la técnica de alumbramiento donde se utilizaban los forceps. Eso es por natura y es involutivo. ¿No? Eso ya, y bueno, y se hizo así. Durante mucho tiempo sí, había muchos daños, muchas lesiones cuando se extraía. No podemos, la criminalística no puede estar detenida a una definición que tiene 60 años, mi querido maestro, de los 80, 70 son los 80, no hemos quedado de los 80, ya con 40 y tantos años. Sí. Segundo punto. Hablamos que las técnicas que utilizó deben tener aceptación universal. Segundo punto. La descripción pormenorizada del procedimiento de análisis que llevó a cabo el perito, así como los instrumentos especializados que ocupó para esa finalidad. Esto quiere decir cuáles fueron los pasos que seguí y qué técnicas empleé. Eso es dentro del dictamen pericial. La explicación relativa al porqué de las técnicas utilizadas según los estándares y normas de calidad vigentes. Y ahí es cuando hablamos de actualización. Técnicas actualizadas, ¿sí? Y ese es algo bien importante. La precisión sobre el grado de error, así como el nivel de variabilidad o incertidumbre de los datos obtenidos a través del empleo de las respectivas técnicas y de teorías utilizadas. Es una pregunta que, si quieren hacerle temblar las patitas al perito, es: perito, ¿cuál es su grado de variabilidad? Perito, ¿cuál es su grado de error? Perito, ¿es certero su dictamen pericial? Sí. Y ahí te agarras, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es un estudio empírico, a final de cuentas, siendo método científico, ¿no? Y recordemos que una de las características del método científico es que es falible. 100%. El método científico es falible. Ahora, aquí, por ejemplo, mi querido maestro, habrá que también decirlo que a todo lo quieren hacer forense. Sí. Todo. Yo, por ejemplo, a mí me han pedido, oye, ¿tienes un perito en cimientos de edificios forenses? ¿Y qué? ¿Perito de cimientos forense? Pues está en ingeniería. No. Quiero que sea experto en cimientos. No, pero no, es que así me lo pidieron porque así lo vi en CSI. O así lo vi en Bonds. Sí. ¿No? Entonces, esas series, mi querido maestro, sí, es lo peor que me pudo haber pasado a la criminalística. Sí. Y a pesar de que mucha gente la tuvo prostituida a la criminalística, vendiéndola como si fueran carnitas, no, porque hicieron sinónimo de criminalística, muertos, destazados. Va dentro de ese sí, pero yo creo que eso es vender morbo y vender. ¿Cómo decía el meme? Hay gente que te levanta hecha pedazos. Sí, por eso se le dice, no, espérame. O sea, así decía. Esto debe de ser así, por ejemplo. Dicen, es que el perito hace hablar a los indicios son mudos. Y el perito los hace hablar. Perdónenme. Si ya clínicamente está certificado que es mudo, esa persona no va a hablar. Sí. Punto. Tendremos que adaptarnos una forma de comunicación con él para poder ejercerla. Sí. Pero esas definiciones, esos tópicos de la criminalística obsoleta que nos siguen enseñando, ya no son viables. La gran parte de la culpa de esto lo tienen pues barras de abogados, ¿no? Tienen barras de jueces y de magistrados que no se actualizan en criminalística. La presión de ellos obliga a que los peritos se capaciten. Yo, por ejemplo, he visto consultores técnicos que les dicen cada pregunta a los abogados que dices, es que eso no lo puede decir un perito, ¿cómo se llama? Profesional, porque estás perfeccionando el error. Tú acabas de hablar aquí del ADN. Y hay cursos de cadena de custodia donde el cuchillo con sangre está dentro de una bolsa de plástico, maestro. Sí, lo he visto muchas veces. ¿No? Y son escuelas que generan peritos. Son escuelas, y ¿qué crees? Que siguen pasando esa historia y siguen pasando esa mala praxis, que es contra lo que tenemos que ir, maestro. Tenemos otro punto.
la congruencia interna de la exposición del experto, así como su razonabilidad. Y ahí es donde entra precisamente que lo que estemos exponiendo en la audiencia de juicio oral tenga lógica y que lo que estemos diciendo sea razonable, ¿sí? Que lo que estamos diciendo lo estamos exponiendo de manera razonada, no hablar solamente de manera automática. A eso se requiere ese precepto. Y además dice, el contraste entre los dictámenes explicados en juicio y finalmente el operador deberá someter a un ejercicio de confrontación el resultado de las opiniones periciales con otras pruebas. Entonces, en esos últimos incisos es donde hay un metaperitaje pues bajo, punto, ¿no? Como dices, es un producto, no estoy peleado con el dinero ni con el trabajo, ¿no? Para mí es trabajo, pero aquí viene un detalle. Personalmente, considero que el metaperitaje transgrede las funciones de razonamiento de las pruebas del juez, porque es una función del juez. Sí, sí. Esa es una función del juez, su función es razonar, y ahí lo dice, ¿no? Someter a un ejercicio de confrontación el resultado de opiniones y contraste entre los dictámenes explicados en juicio. Esa es función del juez. Y el metaperitaje muchas veces transgrede esa función del juez. Y yo te quiero decir una cosa, muchas veces el dictamen, el metaperitaje, el abogado lo quiere meter tendenciosamente. Hay veces que hay abogados que me han dicho, oye, necesito un perito en química. Sí, ¿para qué? Para que diga que la cocaína que dictaminó el perito oficial no es cocaína. No, tampoco se puede hacer. Eso es algo que, qué bueno que lo comentas, ¿no? El perito no puede manipular el resultado. Perdón, ahí sí no podemos manipular el resultado. Podemos exponer carencias técnicas, podemos exponer que la fiscalía dejó de hacer algún peritaje. Y era lo que se hacía en el sí. Entonces eso no lo podemos hacer. ¿No? Manipular un resultado para favorecer a él, sí, perdón, eso no lo podemos hacer, ¿no? ¿Puedes exponer una mentira por parte de un testigo? Sí, por una falta de correspondencia de características, ¿no? El testigo está mintiendo, yo no digo que mienta, simplemente lo que dice no corresponde con lo que yo encontré. El elemento fáctico no corresponde con el elemento formal. Lo que ya no puedo hacer es adecuar y cambiar. Cuadrarse. No, ya no lo puedo hacer, eso sí no. Yo, por ejemplo, he visto cursos que dicen análisis de la mentira de los peritos. Discúlpeme, yo no vengo a mentir. Sí. Porque se sigue pensando que el perito de la fiscalía es perito del MP. No. Y el perito particular es perito de la defensa. No existe somos eso. Sus pruebas de cargo. Somos peritos de la investigación. Y nuestros dictámenes están en la carpeta. Las dos partes pueden utilizar esos dictámenes conforme a su teoría del caso. A mí me ha tocado que ser perito ser perito exhibido por la defensa. Sí. ¿No? Y bueno, a mí me dicen, oye, perito, es que yo quiero que digas, no, disculpe. No, eso no lo podemos. Yo puedo decir esto, es que perito, ahora estás de mi parte. No, yo no soy de su parte, ni de MP. Nosotros lo que podemos exponer es lo que no se hizo y lo que pudo haber sido, que no se hizo, que no hizo la fiscalía, ¿no? La falta de elementos periciales, la falta de elementos técnicos que nos expusieron y que derivado de esa falta sí perjudican gravemente el curso científico de la investigación. Eso sí no podemos hacer. Pero ya adecuar una teoría a nuestro dictamen, no, pero el gran problema de esto, mi querido maestro, tú lo viviste como perito oficial, tu servidor también. Las 2 horas para hacer un dictamen. No, el MP, el término no mayor a 2 horas realizar dictamen. Mira, y dices tú, ¿no? Ir de aquí a ¿cómo se llama? A Xochimilco. Son 3 horas para llegar, cuando bien te va. Sí. Y 3 de regreso. No, y te da 2. ¿Sabes qué me tocó a mí? Nos pasa, ahorita no sé si, creo que ya no pasa eso, ¿no? Pero con la averiguación previa pasaba mucho. Llegábamos 2, 3 de la mañana y ya se le estaba venciendo, más bien ya se le había vencido. Ya se había quemado. Ya se le había quemado, ¿no? Y ya habían mandado al PR, al probable responsable, al reclusorio. Ya lo habían mandado sin pericial. Claro. Sin pericial. Y cuando llegábamos nosotros, mi David, échate el dictamen. Ya se nos venció. Y luego en alcance lo mandamos así. Sí. Lo mandamos en alcance. Sí. Pero mientras el pobre señor ya estaba en el reclusorio. Sí. Y el dictamen pericial daba por hecho la fiscalía
que le ibas a hacer acorde a sus pretensiones jurídicas. Y cuando revisabas las actuaciones decías, no, es que no tengo elementos, ¿no? Es que los elementos no me cuadran. Pues, ¿qué crees? Ya están reclusorios. Sí. Ya nomás esperamos tu dictamen. Y ahí viene la bronca para el perito. Y ahí es donde dices, y ahí es donde el perito está faltando a su verdad. Dice, puta, tengo que adecuar el dictamen a las pretensiones del Ministerio. Y eso también está mal. Porque, ¿sabes qué? ¿Sí? Cuando el buen consultor técnico lee el dictamen oficial, te das cuenta cómo se está cuadrando en tiempo y en forma y en modo a lo que quiere el Ministerio Público. Saludamos a mi buen Jiménez Man, a Daniel, a Francisco Maestro, nos vemos en Cuernavaca, a nuestro querido rector, el doctor Edgar Rodríguez, está escuchando y viendo el programa. Muchas gracias, señor rector, por la oportunidad. Te manda saludos, Caro Casadei. Gracias. Jiménez, muchas gracias. Jiménez Man. Pues el tema del metaperitaje y el tema de la prueba de refutación, prueba nueva y prueba de refutación da para mucho, ¿no? Y yo, por ejemplo, Gustavo Martínez, no me caso con la idea del metaperitaje, porque jurídicamente cuando tú vas a un juicio oral, pues obviamente bien dice el maestro, es que no es mi función saber cómo se llama el sustento, pero lo hiciste, ¿no? Entonces, si tú quieres lucir a tu perito particular, ¿no, perito? ¿Usted hizo la prueba usted hizo el dictamen para la prueba de refutación? Sí. ¿En qué artículo está? En el 390 del Código Nacional. Y si tú le preguntas al perito particular, perito, ¿usted hizo la prueba, ¿usted hizo el dictamen de metaperitaje? Sí, como fiscal. Perito, ¿en qué artículo del Código Nacional está fundamentado el metaperitaje? 272, señoría, quiere evidenciar contradicción, porque el 272 nada más habla de peritaje. Y habla Ministerio Público y la policía, con conocimiento de podrá disponer de la práctica de peritajes. Pero está hablando de peritajes a solicitud de la Fiscalía o de Policía, no de la Defensa. No de la Defensa, ¿no? Ahora, ya nada más para cerrar. Es obligatorio hacer un metaperitaje, pues ya va a ser a consideración del abogado, ¿no? Si él considera, recordemos que la defensa tiene tres vertientes, ¿no? Demostrar incapacidad técnica, demostrar insuficiencia probatoria y demostrar y evidenciar duda razonable. ¿Sí? Considero que el metaperitaje va dirigido a la insuficiencia técnica, a la incapacidad técnica por parte de los peritos, ¿no? Y con eso pues se puede crear una duda razonable. Entonces, considero que por ahí va el tema del metaperitaje, ¿no? Ahora, sigo sosteniendo, para mí no es un medio de prueba, para mí, tampoco estoy equivocado, ¿no? Porque la prueba habla sobre hechos y circunstancias. Sí, de hecho, la Suprema Corte de Justicia sacó una jurisprudencia. Sí. Creo que sí fue, donde habla de la prueba de refutación, total y tajantemente. Dice que no es medio de prueba, dice que ataca las malas prácticas de la emisión de los dictámenes oficiales, ¿no? Entonces, obviamente cualquiera de las partes puede emitir una prueba nueva y una prueba de refutación en el momento como lo es el 390. Sí, al final de los debates. Alguna vez me pidieron hacer un metaperitaje. Yo era coadyuvancia del Ministerio Público. Entonces digo al abogado, ¿le voy a hacer un metaperitaje? Sí, de la defensa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera lo ha presentado? Es como en el sistema anterior. Te pedían que hicieras una reconstrucción. Sí. Y el perito oficial había hecho un informe. Sí. ¿Y cómo vas a hacer reconstrucción del perito oficial particular? Me dice, pues tú hazlo. Y fíjate lo chistoso, nos fuimos a audiencia de juicio y ese mismo dictamen se vino desde vinculación, se vino a la intermedia, llegó a juicio oral. Dice que es el mismo dictamen que va a presentar, no lo han cambiado. Pero yo tengo que esperar a que lo desahogue. Pues bueno, lo presentamos como prueba de parte de la asesoría jurídica de la víctima y después no lo permitió. Es que también hay muchas cosas. Bueno, Joaquín Strange pregunta, ¿la metapericia solo se realiza solo en materia penal o también en civil?
Pues, al final de cuentas, acuérdense que el área forense pues ya brincó a otras áreas. Y si, volvemos a lo mismo, ¿no? Si lo aceptan y funciona, pues sí. Será será función de la parte contraria, contravertir, Sí, exacto. ¿no? La situación. Mi querido maestro, pues, como le digo, esto daría para más. Estamos planeando aquí, y voy a comprometer a la maestra Alondra, pues a veces hacemos una mesa redonda, una mesa rectangular, ¿no? Entre peritos para el programa 20, para poder hacer una mesa cuadrada de opiniones forenses. Mi querido maestro, para concluir, vámonos cerrando. Entonces, es legal, es válido, eso lo determina el juez. El juez es el que va a decir si lo acepta o no lo acepta, qué tan válido es el metaperitaje, ¿no? Como defensa, pues tú lo metes. Sí. Tú lo metes, ¿no? Vamos a lo mismo, quien tiene la carga es la parte contraria, ¿no? Como Sí. es virtual. Y muchos lo meten precisamente porque ya saben que posiblemente sentencien a su cliente y lo quieren como sustento para su aparte. Órale, ¿quién entró, Dijera la bruja del Y lo 71. quieren precisamente como sustento para que no se vayan a dar palo, para que no se vayan sin nada. ¿Sí? Ya pues alguien entró, alguien entró. Entonces lo quieren como sustento. Y me lo han dicho, si yo sé que igual no me va a salir, pero cuando me vayan al palo, ya tengo un respaldo. Es para ir rellenando, ¿no? Para ir- Y yo, por ejemplo, abogados, si quieren pegarle a la teoría del caso de la Fiscalía, hace más daño un informe que el dictamen. Porque bien lo dijo el maestro hace rato, muchas veces cuando los periodistas hacen un informe es porque el Ministerio Público se adelanta a hacer algo y no tiene los elementos para pedirlo. Y en un contrainterrogatorio hace más daño un informe que el mismo dictamen. Amigos, muchas gracias por su presencia, Sí. Muchas gracias maestra Alondra por estar gracias, dando nuevamente. soporte científico y técnico aquí a la transmisión. Muchas gracias mi querido maestro David, espero que nos amenace nuevamente con su presencia. No, Y quiero a veces agradecer necesarias. a, ¿cómo se llama?, a Insigne por la oportunidad de poder difundir este programa Disruptiva Forense, dando voz dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses. Queremos invitarlos a todos, queremos invitarlos de verdad al tercer Congreso Internacional de Ciencias Forenses que vamos a realizar aquí en Insigne, una labor titánica de Insigne y nuestro señor rector al traer ponentes internacionales. 8 países estarán reunidos el 14 y el 15 de este mes aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Sevilla Palace, aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma. Cordialmente invitados, dense el lujo, dense ese capricho, cúmplanse ese capricho de estar en un Congreso Internacional de Ciencias Forenses donde van a estar ponentes de calidad internacional y donde vamos a dejar atrás la criminalística obsoleta. Cordialmente invitados, estamos poniendo los números de contacto de Insigne en la página de la Academia Morelense de Ciencias Forenses, en la página de Insigne en Facebook, ahí están los números para que se puedan inscribir para informes y están muy a tiempo, tenemos 15 días todavía para que nos acompañen al tercer Congreso Internacional de Ciencias Forenses Insigne en la Ciudad de México. Mis queridos amigos, muchas gracias. Este fue el programa número 17 de Disruptiva Forense. Nos vemos en 15 días en el Congreso Internacional. Un abrazo y sale. Bye. Adiós.